el pueblo venezolano de alguna manera se ha manifestado en las urnas y hablan de un posible fraude, la verdad. Así que vamos a tratar de entablar el contacto para que nos cuente. Luis Toti Medina, un gusto saludarte. Walter Ayala aquí en FM Espacios y mi compañero Galo Trinidad. Buen día. Un gusto, Walter, un gusto, Osvaldo. Muchísimas gracias. Buen día, buen día. Por el interés que junto a toda la comunidad internacional están mostrando sobre el proceso venezolano y sobre los acontecimientos que han dado pie a que la situación venezolana hoy esté de complicada como está. Bueno, ayer advertían la oposición a Maduro que debería respetar el resultado y el gobierno termina anunciando el día de ayer el triunfo de Maduro y automáticamente la oposición denuncia fraude. ¿Qué información tiene usted como para contarnos a nosotros con respecto a esto? Bien, en el seguimiento que se ha hecho de todo el proceso, debemos decir, hagamos un timeline de lo que ocurrió el día de ayer. Una vez cerradas las mesas de votación, lo que mandata la ley electoral venezolana es que el proceso electoral venezolano se ha automatizado, es decir, se vota con máquinas. El presidente de la mesa debe pulsar un botón para imprimir el acta de totalización de los votos. Una vez que ese acta se imprime, se consolida lo que el acta dice con lo que está en la urna electoral. Es decir, se constata, se abre la urna electoral y se cuenta boleta por boleta de las que están allí insertadas, si la cantidad de boletas se condicen o compadecen con lo que el acta dice. Una vez que todos están de acuerdo en que efectivamente las boletas coinciden con el acta, entonces el mismo presidente de la mesa debe pulsar, firman ese acta de acuerdo y el presidente de la mesa debe pulsar un botón que transmite ese resultado al centro de totalización del Consejo Nacional Electoral vía telemática, es decir, por internet. Lo que sucedió ayer fue que cuando se iba por cerca del 40% de las transmisiones de las actas, es decir, el 40% de ya actas totalizadas y convalidadas por los miembros de mesa y los testigos de que lo que se estaba transmitiendo era exactamente lo que reflejaban las urnas, el gobierno paralizó el proceso de totalización de esas actas y de transmisión de esas actas. Lo paralizó por cerca de 2 horas y poco. Una vez que lo paraliza, el gobierno argumenta que el sistema ha sufrido un ataque, un hackeo informático y que debía solucionar esto. Cuando efectivamente el gobierno ya paraliza, sacan a los testigos de la oposición de los distintos centros, no le entregan las actas que les correspondían, las copias de las actas que les correspondían, y a las 12 de la noche el gobierno anuncia que con un 80% de totalización de esas actas, Maduro está ganando con una diferencia de 600.000 votos por encima de Edmundo González Urrutia. Esto, en toda ley, en toda regla, es un fraude que la oposición hoy está recabando todas las pruebas, todas las actas, toda, la demostración palpable para poder invocar el fraude. El problema viene ahora con un sistema. Venezuela está regida por un sistema totalitario. ¿Qué es un sistema totalitario según la ciencia política? Un sistema en el que todas las instituciones están bajo la égida de un mismo poder, de una misma opción. El problema ahora viene para reclamar ante el Consejo Nacional Electoral venezolano, que actúa como un ministerio de asuntos electorales de Nicolás Maduro, ese fraude. Y si acudes a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, allí hay 4 magistrados en esa sala designados por Nicolás Maduro. Entonces, vienen momentos muy difíciles para la oposición venezolana, porque esto, gritar fraude y demostrarlo sin la presión interna, sin hacer y ejercer la presión interna de una movilización activa,
pues el gobierno venezolano simplemente te dejará gritar ese fraude, pero no habrá más resultados. Claro. Queda claro entonces, a raíz de esa frenada que hubo en un momento determinado para después a las 2 horas, 3 horas aproximadamente, cantar victoria. Es muy evidente entonces lo que usted dice, Toti. Acá mi compañero Galo Trinidad le va a hacer una pregunta. Sí, Toti, bueno, teniendo en cuenta el sistema que usted nos está detallando, aparentemente es un sistema bastante seguro y bastante ágil al momento del recuento de votos. Imaginamos que también tiene mucha seguridad, por lo tanto, argumentar un hackeo es muy difícil de creer también. Y es que la contradicción es evidente, porque entre las 5 y las 7 de la noche, el pronunciamiento del fiscal general de la República, del ministro de Defensa y de todas las autoridades electorales venezolanas era que el proceso estaba transcurriendo con total normalidad. Una vez que se cierran las mesas electorales, el propio Consejo Nacional Electoral y las autoridades dicen que el proceso ha transcurrido y felicitan al pueblo venezolano por su masiva participación. A las 12 de la noche presentan la excusa de un hackeo informático ocurrido en el sistema y que eso obligó a la paralización de esa transmisión. En el interín de la paralización de esa transmisión, excluyen a los testigos electorales de la oposición de los centros, no le entregan las actas que les correspondían y se presentan además con un número que presenta inconsistencia numérica. Es decir, el gobierno dice que hay 59,8% de participación de un total de 21 millones, esos son 12 millones y poco, casi 13 millones de electores. Y dice que Nicolás Maduro tiene 5.150.000 y que el señor Edmundo González Gutiérrez tiene 4.400.000 y que el resto de los candidatos tienen solo 400.000 votos. Aquí están faltando 2 millones de votos y todavía el gobierno no dice a quién le corresponden esos 2 millones de votos. Exacto. Es decir, no hay una tendencia irreversible cuando tú totalizas el 80% de las actas, te falta un 20% de esas actas, que son 2 millones de votos, y la diferencia entre un candidato y otro, dice el gobierno que son 600.000 votos. Sabemos que a la hora de la verdad, digamos, cuando una vez finalizada el acto comicial, las votaciones y demás, digamos que se conoce bien cuáles son, pero lo llamativo de todo esto es que en la gran mayoría de bocas de urnas daban como ganador a la oposición. Es más, hablaban de un rotundo triunfo de la oposición. Hablaban incluso algunos de un 80% contra un 50% por parte de Maduro. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que usted nos está diciendo, que es irreversible, que ya no hay vuelta atrás, ¿qué piensa hacer la oposición al respecto? ¿Qué cree usted que puede llegar a hacer? Bien, este expediente ya la oposición venezolana lo ha vivido en otros procesos electorales, cuando ha hecho el reclamo solo por la vía jurídico-legal, pues eso ha encontrado un muro, una pared que lo detiene. En mi apreciación, la oposición venezolana debe ser proceso de presión social interna que movilice al gobierno y lo obligue a revisar su decisión. ¿Y por qué digo esto? Bueno, el gobierno venezolano se ha acostumbrado, ya sabe cómo hacer ante la comunidad internacional. Si lo excluyen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, burla esa sentencia. Si lo sentencian o lo juzgan en el Tribunal Internacional de La Haya, burla esa sentencia. Es decir, además se acostumbraron a vivir sancionados, aislados y excluidos. Pueden vender el petróleo venezolano, descubrieron cómo burlar las sanciones y venderlo a China, a India, a Pakistán, cambiando las banderas de los barcos en medio del mar, apagando los transpondedores de esos barcos y subsistir. Es decir, las medidas coercitivas que la comunidad internacional ha impuesto a Maduro cada vez que viola los derechos humanos, bueno, voy a utilizar un término muy vulgar, le resbalan a Nicolás Maduro. Es la población interna, es la presión social interna, es el liderazgo indiscutible María Corina Machado quien debe tomar la decisión de ejercer una presión interna
intensa, extensa, masiva, para obligar al gobierno a rectificar. Sí, ahora, Toti... Bueno, nos quedaremos rumiando nuestras penas por los rincones y claro. Pidiendo y gritándole al mundo que nos hicieron un fraude. Aquí le habla mi compañero. Toti, teniendo en cuenta que usted está diciendo que únicamente una marcha masiva en Caracas puede torcer por lo menos la fragilidad que ya está teniendo el gobierno de Maduro, teniendo en cuenta este fraude, que es la única manera en que puede cantar victoria, y la comunidad internacional que está pidiendo a gritos, ¿no?, que se revea este voto, que se vuelvan a recontar. ¿Usted cree que puede prosperar alguna actividad por parte de la comunidad internacional, sobre todo? Walter, Osvaldo, sí. Si algo ha demostrado la situación de Venezuela, la actual situación de Nicaragua, con la persecución que ese señor tiene sobre los ciudadanos, la situación misma de Cuba por décadas, es que los organismos internacionales son jarrones chinos ante situaciones como esta. Son jarrones decorativos. El Tribunal Internacional de La Haya ha abierto un juicio con el fiscal internacional Karim Khan al gobierno venezolano. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, visitó Venezuela. Lleva 2 expedientes en los que han pedido al gobierno venezolano rectificaciones y ha escuchado la voz de venezolanos que han sido violados en sus derechos humanos. Y el gobierno venezolano ha hecho caso omiso a todo eso. Yo agradezco enormemente el interés y el apoyo que la comunidad internacional, que todos nuestros hermanos latinoamericanos y nuestros hermanos europeos han mostrado en esto. Pero mire, el gobierno venezolano, un día antes de la elección, detuvo un avión en Panamá que iba tripulado, que iba, digamos, en el que iban de pasajeros, 5 expresidentes del mundo. Si el gobierno venezolano tiene la cachaza, el caradurismo de hacer cosas como esas, sin temor alguno a la presión internacional, ¿qué crees que puede hacer con sus ciudadanos adentro? Y sí, ya lo ha demostrado igual, lamentablemente. Bueno, agradecemos un montón su tiempo, Medina. La verdad, es muy importante sus palabras y conocer un poco su visión con respecto a lo que está pasando en el país venezolano. Entendemos a la perfección y nos unimos también de alguna manera con el pueblo venezolano para tratar de que, bueno, las cosas cambien, que es lo que el pueblo quiere, ¿no? Ayer, cuando veíamos las entrevistas en los canales de televisión a nivel nacional, veíamos que la mayoría de los venezolanos radicados aquí en Argentina pedían un cambio. Y estoy seguro que es lo mismo que el pueblo venezolano está queriendo en el lugar donde están viviendo. Así que, bueno, de alguna manera nos solidarizamos con ustedes y con todo el pueblo venezolano desde aquí, desde Formosa. Un gran abrazo, ¿eh? Muchísimas gracias por su atención. Gratísimo abrazo, Walter, Osvaldo, y agradezco enormemente la solidaridad, el apoyo, el interés por nuestra situación. Debo decirles que desde luego esto aún no ha concluido. Estamos a espera de las acciones que convocará María Corina Machado y de las acciones que tomará. Ella es hoy quien lidera la oposición, indiscutiblemente la oposición venezolana, y será su voz la que guíe y conduzca políticamente al pueblo venezolano en medio de esta larga noche que se avecina con respecto a esta situación. Bien. Muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Abrazo.